Buenos días, como estábamos diciendo antes, ¿verdad? Es un gozo que están con nosotros esta mañana y estábamos cantando este canto, ¿verdad? Con esas hermosas palabras: Santo, 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 Santo. Vamos a orar para comenzar y poner este tiempo en las manos de nuestro Señor, así que quiero pedirles que me acompañen. Padre, gracias por esta mañana. Señor, venimos ante ti sabiendo que nos sometemos a tu palabra y nos sometemos ante la autoridad de ella. Señor, te pido que hables a nuestros corazones. Sabemos que tu palabra es poderosa y habla a los corazones más duros. Señor, ablanda nuestros corazones con tu palabra y úsala según tu voluntad y según para lo que tú has decidido. Señor, que nuestros corazones, como orábamos, cantábamos, Señor, antes, puedan estar limpios. Que nos presentemos rectos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta mañana, antes cuando empezamos, presenté a nuestro anciano Marco Quiroz, que nos visita con su esposa Patti y también Benjamín, pero se me olvidó presentar a nuestra hermana Araceli, que también nos visita de la iglesia de Tegucigalpa. Es una hermana de allá y también pertenece al grupo Casa de la familia Quiroz, así que estamos alegres de que todos nos pueden acompañar. Esta mañana vamos a seguir en nuestro estudio en el libro de Lucas y vamos a hablar hoy del ministerio de Juan el Bautista. Hay muchas cosas que sabemos de Juan el Bautista, otras que no sabemos de Juan el Bautista, pero lo que sí sabemos es que Juan venía para preparar el camino para el Señor, venía para dar el camino para que Jesús venía. Era algo común en el tiempo antiguo que el emperador o los reyes mandaban una persona antes para que preparara el camino, quitara los que tenía que quitar y pusiera una alfombra bonita para que el rey pudiera pasar. Y eso es lo que hace Juan el Bautista. Hay unas palabras muy interesantes y bonitas que Jesús mismo dice de Juan el Bautista. Entonces vamos a ir a Mateo solo por un ratito para que miremos qué es lo que Jesús dice de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, y en este momento Juan el Bautista está en la cárcel, ya está en su momento para pronto a morir, ¿verdad? Es el año de popularidad de Jesús, así que para los que están llevando vida de Cristo ahora les suena familiar, ¿verdad? Los años de Jesús. Entonces este es el año de popularidad de Jesús y es el año en que Juan va a morir. Así que Mateo 11. Miren lo que dice Jesús, Mateo 11:11, hablando de Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Así que Jesús dice, no se ha levantado otro como Juan el Bautista. Está diciendo, Juan es el más alto, Juan es el que ha llegado más arriba de todos los profetas. Pero también Jesús dice, a la vez, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Entonces, ¿qué significan estas palabras de Jesús? Como que es el más alto, pero también es el más bajo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Juan el Bautista es el más alto de todos los profetas, porque prepara el camino para el Señor, pero también es el más bajo, porque él solo es un siervo. Es un siervo, como vamos a ver en el pasaje de hoy, y eso es lo que todos nosotros somos, solo siervos. Entonces hoy sí vamos a ir a Lucas capítulo 3, pensando en esas palabras que Jesús dice acerca de Juan el Bautista. Es un hombre grande, pero también es un hombre a la vez pequeño. Lucas capítulo 3, y vamos a estar estudiando hoy del versículo 1 al versículo 20, y vamos a pensar, como les dije antes, en el ministerio de Juan el Bautista. Y del versículo 1 y versículo 2 vamos a empezar en su tiempo llega, el tiempo de Juan. Versículo 3 al versículo 6 vamos a estar pensando en cómo su trabajo empieza. Y también del versículo 7 al versículo 14 cómo su predicación es clara y constante. Y en los últimos versículos, del versículo 15 al versículo 20, vamos a estar pensando en cómo su enfoque siempre es en Jesús. Así que vamos a leer los versículos y así vamos a tener una idea de lo que Juan
hace. Así que Lucas capítulo 3, del versículo 1 al versículo 20. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Entonces vamos a pensar en los versículos 1 y 2, y primero cómo su tiempo llega, el tiempo de Juan el Bautista. Primero menciona líderes políticos y después menciona líderes religiosos, y empieza en el versículo 1 mencionando a estos líderes políticos, ¿verdad? Los nombres que tenemos ahí, algunos son más conocidos, otros tal vez no los hemos escuchado. Dice en el año 15 del imperio de Tiberio César. Entonces este es el año 15 en que este hombre está gobernando. Este hombre se llama Tiberio César. En el capítulo 2 de Lucas, hace algunas semanas estudiamos que en el tiempo en que nació Jesús era otro emperador que se llamaba Augusto César. Así que en este momento es Tiberio César el que gobierna todo el imperio romano. Augusto César ya ha muerto. La historia nos dice que Augusto César puso a este hombre, a este Tiberio, lo puso como alguien que le iba a ayudar a pasarle el reino a sus hijos. Su plan no era dejar a este Tiberio César de emperador, porque según la historia no era alguien que le caía muy bien. Entonces, pero él era su yerno, entonces dijo: por lo menos por este hombre voy a darle mi poder a mis hijos, a mis nietos. No sabemos si el poder llegó a los nietos, pero sí sabemos que este hombre fue el líder en este tiempo. Así que cuando se habla del emperador en el tiempo de Jesús más adelante, se está refiriendo a este hombre, Tiberio César. Tiberio César es el emperador del imperio. Dice después: siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Judea es la parte sur de Israel, la provincia del sur de Israel. Poncio Pilato, que el nombre es bien conocido porque sabemos que es el que está al final del tiempo, cuando Jesús va a morir, es el que lleva el juicio político de Jesús. Este Poncio Pilato lo habían puesto antes en otro lado y lo movieron para este lugar, ¿verdad? Lo pusieron en este lugar, pero en este lugar antes había otro hombre, otro Herodes, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces este Poncio Pilato es tal vez el más conocido de esta lista, y él es el gobernador de Judea. Gobernador de Judea, que es una parte grande en Israel y también abarca un poco de Samaria.
Así que este Poncio Pilato es el gobernador de ahí, o el que dirige ahí. Él es romano, pero está dirigiendo ahí en este lugar de Israel. Después nos menciona Herodes tetrarca de Galilea. Herodes tetrarca de Galilea. Galilea es la región del norte de Israel. Entonces Judea es el sur de Israel y el norte es Galilea. Y en Galilea están las ciudades famosas como Nazaret y Capernaum. Y en el sur están otras ciudades famosas de Belén y Jerusalén. Así que este Herodes el tetrarca es de la parte norte, dice de Galilea, Capernaum, Nazaret, Caná de Galilea y otras ciudades o pueblos que están por ahí. Así que este es el gobernador o el rey. Cuando se menciona a Herodes también en la Biblia, la mayoría de veces se está refiriendo a este Herodes. Este no es el mismo Herodes que vemos en el capítulo 2 de Mateo, que es el que manda matar a los niños. Este Herodes es el hijo de ese Herodes. Este Herodes tetrarca es hijo de Herodes el Grande, que es ese rey que estaba en el tiempo cuando nació Jesús. Este Herodes el Grande fue el que dividió su reino para que no le quedara a otras personas. Entonces él pidió a los romanos que pudieran dividir su reino entre sus hijos. Así que uno de sus hijos es Herodes tetrarca, que se queda en Galilea. Después dice, y su hermano Felipe, ahí en el versículo 1, tetrarca de Iturea. Así que su hermano Felipe, el hermano de este Herodes, que es el hijo de Herodes el Grande, y este gobernaba en Iturea. Iturea también es una pequeña provincia, más pequeña que Galilea y Judea, que está también un poco al norte. Y dice Traconite también, la provincia de Traconite todavía es más pequeña y tal vez menos famosa y menos importante para los israelitas. La más grande es Judea, Galilea, y Traconite es más pequeña, ¿verdad? Este Felipe era el Herodes que muchos consideran como el Herodes bueno, ¿verdad? Todos los Herodes son malos. Ustedes pueden ver en la historia, todos son malos y tienen cosas malas. Y este no es que era bueno, pero era, como nosotros decimos, era el menos malo, ¿verdad? Este Herodes Felipe. Y después dice, al final, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Tetrarca significa alguien que reina en una parte que está dividida, ¿ok? Y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Abilinia es otra provincia como Traconite, pequeña, no tan importante para los israelitas, y también está un poco al norte de Israel. Este Lisanias es el menos conocido y no tiene que ver con ninguno de los Herodes, y es probablemente el menos conocido de todos y el menos que tal vez tenemos no tanta información sobre él. Así que este es el imperio o los que gobiernan en el tiempo en que Juan el Bautista aparece. Y lo que vemos aquí, como vimos antes cuando se nos mencionó acerca de Cirenio y acerca de Augusto César, es que estos relatos que estamos viendo aquí son de personas reales en tiempos reales. No es un invento de alguien y se puso a inventar el rey de tal lugar, sino que es realmente lo que pasó. Son personas reales en tiempos reales, no es algo inventado. Así que ese es el tiempo en que Juan el Bautista está saliendo para hacer su ministerio. Israel está gobernado bajo el imperio romano y estos son los personajes que están gobernando en ese tiempo. En el versículo 2 vemos a los líderes religiosos y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Anás y Caifás. Así que mencionan dos sumos sacerdotes. La ley decía que solo había que tener un sumo sacerdote, pero aquí hay dos. El sumo sacerdote era el hombre que estaba sobre el pueblo para guiar al pueblo en su trabajo de buscar al Señor, para guiarlo en los sacrificios, para guiarlo en cómo debían vivir. Ese era el trabajo de los sumos sacerdotes. Así que debía haber uno, pero aquí hay dos, y eso nos empieza a mostrar el desorden que había. ¿Por qué habían dos? Se nos menciona Anás y Caifás. El que era en este tiempo de verdad en papel era Caifás. Él es el sumo sacerdote. Pero Anás es el suegro de Caifás y antes había sido sumo sacerdote. Entonces, de alguna manera los romanos lo quitaron, pero no se quiso ir del todo, sino que siempre se quedó trabajando con su yerno, ¿verdad? O algunos también dicen mandando a su yerno, ¿verdad? Entonces habían dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y a medida vamos en la historia de Jesús, vamos a ver que los escritores bíblicos mencionan a los dos. No porque ellos aceptan que hay dos, pero también para que todos entendamos de cómo estaba el desorden, de que solo debía haber uno, pero supuestamente eran dos los que estaban gobernando. Entonces Anás y Caifás, estos hombres, al igual que los
primeros del versículo 1 eran hombres paganos. Aunque tenían la ley de Dios, su deseo no estaba en obedecer a Dios, su deseo no estaba en honrar al Señor. Y pervertían la adoración en el templo. Por eso Jesús, al principio de su ministerio, cuando entra al templo, saca a los vendedores que están ahí, porque han hecho de la casa de Dios una casa de venta. ¿Y quiénes son los que están encima de este negocio? Anás y Caifás. Así que no son hombres que aman a Dios, son hombres que tienen la ley de Dios, pero son hombres paganos. Así que este es el momento que Juan comienza su ministerio. Miren la segunda frase del versículo: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así que viene la palabra de Dios. Eso significa que en este momento llegó la palabra de Dios a Juan con algo específico para que comenzara su ministerio, para que comience a hacer lo que él tiene que realizar, Cuando vimos la última vez a Juan el Bautista en el capítulo 1, si pueden ir una hoja atrás, un poquito atrás, en Lucas, capítulo 1, en el versículo 80, hablando de Juan el Bautista, dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así que está creciendo, es un niño, y aquí aparece cuando ya de nuevo tiene unos 30 años tal vez aproximadamente. Y otra vez está en el desierto, porque ese es el lugar donde él vivía, ahí en el desierto. Así que recibe la palabra de Dios para que vaya y empiece su ministerio. Recibe la palabra, está en el desierto y tiene que comenzar su ministerio. Eso es lo que dice el versículo. El hijo de Zacarías que estaba en el desierto. El libro de Mateo, en el capítulo 3, nos dice cómo se vestía Juan el Bautista. Vivía en lugares desiertos, pero también nos dice cómo se vestía. Cómo se vestía. ¿Y cómo se vestía? Miren lo que dice Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Así que esta era cómo se vestía y la dieta de Juan. Vivía en lugares desiertos, se vestía de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Tal vez una vestimenta rara para nuestros días, ¿verdad? Pero era la forma en cómo él se vestía, y comía langostas y miel silvestre. Esta langosta no es la langosta del mar, pero es la langosta, una pequeña que parece como un grillo, ¿verdad? Como un saltamontes, algo pequeño. Eso es lo que consistía su dieta. Así que está este hombre ahí que está en el desierto y come esta comida que no comen las personas importantes. Pero este hombre es el que viene para preparar el camino del Señor, aun cuando no es considerado como importante. Miremos versículos 3 al 6 y miremos cómo comienza su trabajo. Su trabajo empieza. Versículo 3: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Sí, en el versículo 3 vemos cómo empieza su trabajo, y su trabajo comienza con la predicación. Dice que va por toda la región contigua al Jordán. El río Jordán es el río tal vez más famoso en Israel, que está en medio de Israel y cruza casi todo el país, ¿verdad? El río Jordán es muy importante para los israelitas, pero no tiene poderes curativos o tiene cosas especiales que los otros ríos no tienen, ¿verdad? Es igual que los demás ríos. Algunas personas dicen que quieren bautizarse en el río Jordán porque así van a recibir algo especial de Jesús, y los que van a la Tierra Santa traen botes. Incluso aquí hay gente que vende botes de agua del Jordán para sentir algo y ser sanados. Eso no es cierto, ¿verdad? Es un río simplemente, un río normal. Así que el río Jordán es el que está por en medio de Israel. Y dice que Juan el Bautista estaba por ese lugar, alrededor de ese lugar, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Así que este mar une dos lagos pequeños que conocemos como el mar de Galilea, que está en el norte de Israel, y abajo está el mar muerto, que tal vez es más famoso, ¿verdad? Porque no hay vida. Entonces está el mar de Galilea arriba y está el mar muerto abajo, y en medio está el río Jordán. Y es fácil ahora buscar un mapa y ver cómo es esta geografía. Así que Juan probablemente está en la parte
más al sur de Israel, porque está en la parte de Judea, predicando. Y ese es el trabajo que hace. Predica el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, ¿qué significa este bautismo? Este bautismo es muy diferente, o no tan diferente, pero tiene un poco de diferencia al bautismo cristiano que hacemos nosotros, ¿ok? Tiene algunas diferencias, pero también tiene algunas similitudes. Es más, si lo pensamos, podría ser que escuchando decimos, no parece que tiene diferencias, pero sí tiene algunas diferencias. ¿De qué está hablando este bautismo? ¿Qué se refiere a este bautismo que hacía Juan? Este bautismo que se nos habla aquí representaba que una persona se había arrepentido de sus pecados y quería vivir de manera diferente. Así que llegaban al río, confesaban sus pecados y se arrepentían de ellos y se bautizaban. Lo que esto representaba es que estaban sucios, sabían que estaban sucios y necesitaban bautizarse. Necesitaban bautizarse en el río para mostrar al Señor que realmente estaban arrepentidos de sus pecados. Los israelitas no se bautizaban antes, ellos no se bautizaban. Los que se bautizaban eran los no judíos que querían hacerse judíos. Entonces los judíos ponían a bautizarse a todos los gentiles que querían hacerse judíos, para demostrar así que estaban sucios y al meterse en el agua estaban limpios para participar de su religión. Entonces lo que está haciendo Juan el Bautista aquí con este bautismo es que está apuntando al Mesías. Se venían a bautizar para demostrar que realmente estaban arrepentidos de sus pecados, confesaban sus pecados y estaban demostrando con el bautismo que estaban creyendo en el Mesías que venía. Estaban creyendo en el Mesías que venía. Así que este bautismo es como algo preparatorio para el Mesías, ¿ok? Así que confesaban sus pecados y se bautizaban. Tiene similitudes y tiene diferencias. Nuestro bautismo es una sombra de ese, o sea, viene de ahí, pero nuestro bautismo lo hacemos primero por mandato del Señor Jesús, pero también porque nos identificamos en la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando nos bautizamos y vamos al agua, representa que morimos a nuestra vida antigua, así como Jesús murió en la cruz, fue sepultado. Y cuando salimos del agua, refleja que hemos resucitado a una nueva vida. Entonces sí lo hacemos porque hemos creído en Jesús y hemos confesado nuestros pecados, pero lo hacemos porque nos identificamos con Jesús en su muerte y en su resurrección. Así que tiene un poquito de diferencia el bautismo que estaban haciendo aquí Juan del bautismo que practicamos nosotros. Así que Juan comienza a predicar este bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y vamos a pensar un poquito más adelante en su predicación. Pero también vemos aquí la preparación de Juan, versículo 4 al versículo 6. Juan venía para preparar el camino del Señor. Eso fue lo que le dijo el ángel Gabriel a Zacarías cuando le dijo que iba a tener un niño. Así que si vamos un poquito más atrás, en el capítulo 1 de Lucas, versículo 17. Este es el ángel Gabriel dándole el mensaje a Zacarías de que va a tener un hijo, aun cuando son mayores y no pueden tener hijos y su esposa Elizabeth es estéril. Va a tener un hijo que es especial. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que esto se lo dice el ángel Gabriel al papá de Juan, a Zacarías. Su hijo va a preparar el camino, va a preparar un pueblo para el Señor. Y Zacarías después, cuando está alabando al Señor, él mismo también dice esas palabras. Así que si vamos siempre en el capítulo 1, pero en el versículo 76, cuando Zacarías está alabando al Señor por lo que ha hecho en mandar salvación, Lucas 1:76 dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Otra vez vuelve a decir, viene para preparar el camino del Señor, viene para mostrar cuál es el camino del Señor. Así que Dios envía a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Y eso es lo que vemos aquí en Lucas 3. Aquí está citando del profeta Isaías,
Isaías 40 habla de estos versículos, y lo que habla es que viene uno que prepara el camino para el Mesías. Viene uno que prepara el camino para el Mesías. Versículo 6 habla de cómo suceden cosas cuando viene el Mesías. ¿Okay? Dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿De qué está hablando? Está diciendo que cuando viene el Mesías, ninguno puede permanecer de la misma manera. Las cosas no pueden permanecer igual. Si el Mesías llega y toca las vidas de personas, esas personas van a cambiar. Si el Mesías llega y las personas resisten al Mesías, esas vidas también se van a ver afectadas por su resistencia al Señor. Eso es lo que está diciendo. El valle se rellenará. El valle, ustedes saben, está abajo, pero si se rellena ya no hay valle. Se bajará todo monte. Los montes son arriba y dice que se bajan. Lo que está diciendo es: cuando llegue el Mesías, las cosas van a cambiar. El efecto del Mesías va a mostrar algo en la vida de las personas, y por eso dice al final, versículo 6, verá toda carne la salvación de Dios. Eso significa que todos sabrán de la salvación del Señor. Todos saben que este hombre trae la salvación del Señor, que el Mesías trae la salvación. Así que Juan prepara el camino para el Señor. Juan prepara el camino para el Señor. Ahora miremos cómo es su predicación constante. Versículo 7 en adelante. Pero vamos a leer el versículo 7 primero. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así que el versículo nos dice que son multitudes, un montón de gente. Esa multitud es multitud, mucha gente que está llegando. En el libro de Mateo nos dice que toda la región de Judea y toda Jerusalén y parte de otras regiones que están por el Jordán salen para ver a Juan. Entonces es un montón de gente, no son unos poquitos, sino que es mucha gente. Probablemente la mayoría de gente de esas regiones sale para ver a Juan el Bautista y su predicación. Hay muchos que quieren verlo y quieren escucharlo. Recordemos que el pueblo de Israel viene de 400 años donde no ha habido profecía ni ha habido ningún profeta. 400 años más o menos. El último profeta, que fue Malaquías, habló de parte de Dios, pero todo este tiempo no ha habido ningún profeta de Dios. Pero en este momento se está levantando el último profeta del Antiguo Testamento, es Juan el Bautista. Así que todos están saliendo porque quieren escuchar y quieren ver qué es lo que está hablando este hombre, qué es lo que está diciendo. Dicen: verdad, es un profeta de Dios. Así que sale Juan el Bautista para preparar el camino, y todas las personas salen para escucharlo. El libro de Mateo también nos dice que entre esta multitud que sale está un grupo que se llama los fariseos y los saduceos, que son partidos religiosos en Israel. Los fariseos y los saduceos, que son enemigos de Jesús siempre, porque ellos van en contra de la ley. Anás y Caifás pertenecían a uno de estos grupos, a los saduceos. Así que son un grupo muy importante, tienen mucho conocimiento, pero la mayoría han desviado su corazón del verdadero evangelio. Así que Juan el Bautista comienza directo: oh generación de víboras, ¿verdad? Buena forma para comenzar un sermón. Oh generación de víboras. Y podemos pensar: ¿qué sin amor ese Juan? No es amor ni misericordioso como Dios y como Jesús, sino que llega sin amor a hablarle y juzgar a la gente. ¿Por qué dice esto Juan el Bautista? ¿Por qué les habla así directamente, que son generación de víboras? Porque entre los fariseos y los saduceos y entre gente del pueblo aparentaban ser piadosos, pero en su corazón no lo eran. Mostraban que querían seguir a Dios, pero su corazón decía otra cosa. Por fuera mostraban su deseo de amar a Dios, pero en su corazón había otra cosa. Son víboras, significa que son serpientes que tienen veneno mortal. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Son serpientes que tienen veneno mortal. Entonces vienen, aparentan que quieren seguir a Dios, pero no tienen nada en su corazón. Jesús dijo eso mismo, hablando de los fariseos, diciendo que ellos por fuera aparentan piedad, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Parecen sepulcros blanqueados, o sea, tumbas bien bonitas, pero por dentro están llenos de podredumbre. Eso es lo que dice Jesús, y Juan el Bautista está diciendo lo mismo. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Así que podemos pensar que Juan es un hombre violento, pero esta es la forma en cómo deben predicarles. ¿Por qué? Porque Juan está viendo cómo es el nivel del pecado que traen estos hombres y mujeres y niños. Sabe que estos hombres están perdidos sin Dios y que necesitan arrepentirse de sus pecados. Por eso Juan comienza de esta manera. Nuestra sociedad hoy en día se ofende por todo. Todo les ofende, pero lo que no les ofende es el pecado. Les ofende todo menos el pecado. Y por eso Juan el Bautista comienza de esta manera. Oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Así que Juan dice, viene una ira. Y ellos lo saben, pero están huyendo de manera equivocada. Ellos saben que viene la ira, pero están huyendo de manera equivocada. Así que Juan sabe que no puede ser tolerante con el pecado y por eso empieza así su predicación. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que Juan dice, si en verdad se han arrepentido, entonces lo van a mostrar. Si en verdad dice que tienen un corazón nuevo, entonces van a mostrarlo. Eso es lo que Juan el Bautista está hablando. Dice, frutos dignos. La palabra digno significa algo que vale o algo que tiene peso. Lo que está diciendo Juan es, si en verdad ustedes se han arrepentido de sus pecados, entonces va a pesar o va a valer sus frutos. Lo que ustedes hagan va a decir que realmente se han arrepentido de sus pecados. Eso es lo que Juan está hablando. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa esto de arrepentimiento? Literalmente la palabra quiere decir cambio de mente. Eso es arrepentimiento, cambio de mente. Es cuando una persona cambia su disposición en la mente sobre el pecado y cambia su disposición también con Jesús. Alguien que se arrepiente es alguien que deja su pecado, abandona su pecado y corre hacia la luz de Jesús. Esa es una persona que se arrepiente, cambia su mente, sabe que es un desdichado espiritual, no tiene nada que ofrecerle a Dios y entonces deja su pecado y corre a Cristo, porque Cristo es el único que puede salvarlo. Cristo es el único que puede darle una nueva vida. Así que ese es el arrepentimiento del pecado. El arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento no es decir que nunca más voy a pecar. El arrepentimiento es saber que no tengo nada que ofrecerle a Dios. Abandono mi pecado y corro a Jesús, porque Jesús es el único que puede perdonar mis pecados. Eso es arrepentimiento. Eso es el arrepentimiento. Y no hay un hijo de Dios que no ha pasado por el arrepentimiento y que no vive en el arrepentimiento, como estábamos leyendo en el Salmo 51. No hay un hijo de Dios así. El evangelio no se puede predicar sin arrepentimiento. Es imposible. No se puede. Hay muchas personas que predican un evangelio moderno y no hablan del arrepentimiento de pecados. Si una persona dice creer en Jesús, ya es salvo. ¿Usted cree en Jesús? Sí, muy bien, ya es un cristiano. Nunca cambió su vida, nunca cambió sus hábitos, pero es cristiano. Hermanos, eso es imposible. No puede haber una persona que es cristiana y vive de la misma manera y que no se ha arrepentido de sus pecados. No puede ser así. No puede. El arrepentimiento es necesario para un hijo de Dios. La persona tiene que abandonar su pecado, despreciar su pecado y abrazar a Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Así que no hay cristiano que no se arrepiente del pecado y no podemos decir que hay un evangelio que no habla de arrepentimiento de pecados. Por eso es que muchos comentarios y cosas que escuchamos del evangelio moderno no hablan del arrepentimiento y por eso todos son cristianos. Todos son cristianos porque nunca hablan del arrepentimiento de pecados. Porque nunca se les dice que tienen que cambiar de vida, que tienen que abandonar su pecado y correr solo a Cristo. Más bien escuchamos, no, Jesús lo perdona todo, no importa cómo vive, no importa lo que hace, no importa lo que piense, Jesús siempre lo ama, no tiene que arrepentirse. Eso no es lo que la Biblia enseña. Así que el evangelio verdadero siempre lleva al arrepentimiento. Eso sí da la enseñanza de Juan el Bautista, de los que estuvieron antes de Juan, de Jesús y también de los apóstoles. Y es la predicación verdadera de todo predicador del evangelio. Y es toda la predicación correcta que todos nosotros debemos predicar a las personas que les hablamos de Jesús. Necesita arrepentirse de sus pecados. ¿Jesús vino para salvarlo? Sí, pero usted necesita arrepentirse. Abandone su pecado y venga a Jesús. Ese es el arrepentimiento verdadero.
Ahora, el arrepentimiento es una obra de Dios. No puede ser producida por los hombres. No es que nosotros decimos, ahora me voy a arrepentir. No, tiene que obrar Dios. Si Dios no obra en nuestros corazones, nunca nos podemos arrepentir. Porque la Biblia enseña que todos nacemos siendo muertos espiritualmente. Así que un muerto no puede responder. Entonces no es que nosotros nos arrepentimos. A veces tal vez hemos dicho, o cuando compartimos el Evangelio, las personas dicen, sí, después lo voy a hacer. Nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer porque es una obra de Dios. Cuando me deje de gustar la fiesta, voy a acercarme al Señor. Nunca le van a dejar de gustar. Nunca. Porque está muerto espiritualmente. El Señor necesita actuar para que entonces pueda arrepentirse. Así que el arrepentimiento es una obra de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, nos dice que la gracia y la fe vienen del Señor. No es por obra humana, sino que viene del Señor. Así que el arrepentimiento siempre es del Señor. Siempre es del Señor. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que eso es lo que todos los predicadores del Evangelio hacen. Hablan del arrepentimiento de pecados, el arrepentimiento en Jesús. El arrepentimiento en Jesús. Pero miren lo que pasaba entre la multitud, que es algo que pasa hoy también. En el versículo 8, algunos decían, dice Juan, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Así que algunos estaban confiando en Abraham. Estaban diciendo, yo soy hijo de Abraham. Abraham fue un hombre de fe, yo no necesito arrepentirme. Aquellos necesitan arrepentirse, pero yo no. Yo no necesito. Yo ya soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios. Y es lo que muchos hoy en día dicen. Yo no necesito arrepentirme. Yo siempre he ido a la iglesia, mis papás son cristianos, nunca he hecho cosas inmorales, nunca he dejado de hacer lo que hay que hacer correctamente. Está confiando en sus obras. Y Juan les dice, no comiencen a decir eso, no digan eso no sirve. No vale si está confiando en otra persona, porque el arrepentimiento es personal. Si otra persona lo hizo, qué bueno, pero usted necesita arrepentirse de su pecado. Usted, no importa si sus padres son cristianos, son pastores, usted toda la vida ha estado en la iglesia, se sabe todos los versículos de memoria, nadie le puede ganar en una competencia bíblica, necesita arrepentirse, necesita arrepentirse. Y saben, muchos hoy en nuestras iglesias están engañados, pensando que son cristianos porque siempre han ido a la iglesia o porque hicieron una oración, pero nunca han pensado si realmente se han arrepentido de sus pecados. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. No piense que como es hijo de Abraham no necesita arrepentirse, necesita arrepentirse. Y Juan lo dice aquí, Dios puede levantar hijos de estas piedras, les dice. O sea, no los necesita ustedes. No, necesitan arrepentirse, necesitan arrepentirse. Así que si nosotros decimos, estoy tratando de acercarme a Dios, me esfuerzo, quiero leer la Biblia, pero nunca me he arrepentido, todos mis esfuerzos y todo lo que hago no vale la pena, no sirve para arreglar mi relación con Dios porque soy un pecador. Y Juan está diciendo, necesita arrepentirse, deje de confiar en las otras cosas, necesita arrepentirse. Ahora el versículo 9 nos dice que el arrepentimiento es algo que no puede posponer, no puede decir, no, sí es interesante, es necesario, pero voy a hacerlo más adelante. No lo puede posponer. Versículo 9, siempre hablando Juan, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Dice, el hacha ya está puesta. Todos conocemos el hacha, no dice que el hacha está por allá y la están afilando y la están preparando. El hacha ya está puesta. La idea es que esté el árbol y el hacha ya está ahí, solo para cortar. Si ustedes se fijan, el versículo dice, está puesta a la raíz de los árboles. No dice, está puesta arriba, está puesta a la raíz. O sea, lo va a cortar todo, de raíz, de un solo. ¿De qué está hablando entonces Juan? El juicio de Dios viene. ¿Quiénes son los árboles? Las personas. Y el hacha es el juicio de Dios. Y Juan no dice, Dios está pensando en el juicio, a ver si usted se porta bien o se porta mal. No, dice, el hacha está puesta, ya está el hacha puesta, solo para cortar a los árboles, Y dice, el árbol que no da buen fruto, se corta, y dice, no se guarda, dice,
se echa en el fuego. ¿De qué está hablando? Está hablando del infierno. Así que está hablando del juicio de Dios que viene y que es seguro. Hoy no escuchamos mucho hablar del juicio de Dios. No escuchamos mucho porque pensamos, Dios no puede hacer algo así. ¿Por qué? Porque hemos dejado que personas inconversas nos digan lo que la iglesia tiene que enseñar. Y entonces por eso no prediquemos del juicio, porque la gente no va a venir. No hablemos de eso. Pero esa es la predicación de Jesús, de Juan el Bautista y de todos los apóstoles. El juicio de Dios viene, necesita arrepentirse. El juicio de Dios viene y necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse hoy. Así que Juan no está diciendo, medítelo, váyase a su casa y piénselo. No. Tome la decisión de arrepentirse ya, porque el hacha ya está puesta. Ya está puesta, solo para cortar de raíz. Entonces, hermanos, necesita usted examinarse y preguntarse si se ha arrepentido de sus pecados. ¿Me he arrepentido de mis pecados realmente? No si vengo a la iglesia, no si soy perfecto. ¿Realmente le he pedido perdón al Señor por mis pecados? ¿He huido de mi pecado y he buscado al Señor? Y si no lo he hecho, no es casualidad que está aquí. Necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse porque el hacha está puesta. Según de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que si no se ha arrepentido, esta es la oportunidad que Dios le está dando. Necesita examinarse. No si ha venido a la iglesia siempre, no si se sabe los versículos, si realmente se ha arrepentido de sus pecados. Jesús está dando la oportunidad porque el hacha está puesta. Pero también Juan enseña los frutos del arrepentimiento. Si una persona dice que se arrepintió, entonces hay fruto. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Así que la gente escucha la predicación y dice, ¿y qué vamos a hacer entonces, Juan? Y Juan comienza a decirles cuáles son los resultados del arrepentimiento. Juan no está diciendo aquí, haga esto para que Dios lo acepte. Juan tampoco está enseñando principios, cómo vivir una vida moral y ser feliz. Eso no está enseñando Juan aquí. Juan está hablando aquí de los frutos que va a tener una persona que se arrepiente. Si alguien dice que se arrepiente, entonces va a mostrar estos frutos en su vida. ¿Okay? No es que tiene que hacer esto para que Dios lo salve. Puede hacer todo esto y Dios no lo va a salvar. Estos son frutos que muestran que una persona vive para Dios. ¿Okay? Eso es lo que está hablando Juan aquí. ¿Qué es lo que dice Juan entonces? Que si se arrepiente, su vida se va a notar. Hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos y se han arrepentido de sus pecados, pero su vida es igual que siempre. Aman las mismas cosas, se deleitan en las mismas cosas, se visten de la misma manera, hablan de la misma manera. ¿Cómo es posible que se arrepintieron y no hubo un cambio? Es imposible. Si hay un arrepentimiento verdadero, se va a mostrar en la vida. No es que vamos a ser perfectos, pero se va a mostrar en la vida. Hay un cambio. Yo voy a saber que cosas que antes amaba, ya no las quiero. Cosas en las que pasaba pensando, ya no quiero pensar en eso, porque amo a Dios. Y las personas también lo van a notar. Así que el arrepentimiento verdadero siempre se nota en un cambio de vida. Siempre se nota en un cambio de vida. Juan les dice aquí a estas personas, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer haga lo mismo. Juan está hablando de la compasión. Si tiene 2 túnicas, y esta túnica no es la túnica de afuera que usaban ellos, pero más bien la túnica de adentro. Tiene 2 túnicas, entonces de una. O sea, Juan está diciendo, el que tiene la fe en el Señor y se ha arrepentido, tiene compasión, no quiere acumular siempre para Él, sino que da. Después vienen unos publicanos. Los publicanos son los que cobraban impuestos y eran considerados como traidores. Y ellos se hacían muy ricos porque cobraban impuestos y también cobraban de más y se quedaban con un poco de dinero. Así que cobraban el impuesto y también se robaban un poco de dinero. Así que llegan uno y les dicen, ¿qué vamos a hacer nosotros? Juan no les dice, no trabajen.
Dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. Siempre van a trabajar cobrando impuestos porque ese es su trabajo, pero no se va a robar el dinero. Va a cobrar lo que es justo. Va a cobrar lo que es justo. Entonces está hablando que los que se han arrepentido tienen un trabajo honesto. No importa lo que hagan, pero hacen un trabajo honesto delante de Dios. Después dice, llegan unos soldados. Estos soldados pueden ser soldados romanos, soldados del templo, soldados de los fariseos y los saduceos. Y le dicen, ¿nosotros qué haremos? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. La idea de extorsión es que ellos cobraban dinero por la fuerza, obligaban a la gente a hacer cosas, y como ellos son los soldados, la gente tiene que hacerlo porque ellos están armados. Juan les dice, no haga eso, ni calumniéis, o sea, hablar, inventar males de las personas. No haga chisme y conténtese con su salario, esté contento con lo que le pagan. Así que Juan el Bautista está diciendo aquí que también los cristianos cuidan cómo hablan y se contentan también con lo que han recibido de parte del Señor. Un cambio que el Señor está mostrando. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Esto es como vive el cristiano. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que una vida arrepentida siempre se va a ver en la forma en que vivimos. ¿Cómo van a vivir los hijos del Señor? Haciendo buenas obras. Y estas buenas obras no solo se refiere a buenas obras que le doy dinero a alguien y le compro una camisa. No es solamente eso, incluye más de eso. Personas pueden hacer eso sin ser cristianos, sin amar al Señor. Estas buenas obras está hablando de una vida que ama al Señor. Entonces, ¿a qué obra se refiere? A las obras que Dios ha mandado, que voy a amar a mi esposa, que voy a respetar a mi jefe aunque él no me respeta, que voy a pagar mis impuestos aunque no sé qué pasa con los impuestos, que voy a hacer lo que me dicen mis autoridades porque ellas son las autoridades y tengo que hacerlo. Está hablando de las obras de Dios. Y ese es como vive el cristiano, vive obedeciendo al Señor, vive obedeciendo al Señor. Las puede hacer porque hay un cambio en su vida. Volvamos a Lucas de nuevo, Lucas capítulo 3. Y miremos también cómo el enfoque de Juan siempre está en Jesús. Versículos 15 y 16. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces primero Juan entiende su posición. La gente está viendo que está enseñando estas cosas y la gente se empieza a preguntar, ¿será este el Cristo? ¿Será este el que viene enviado de Dios? El libro de Mateo nos dice que los fariseos y los saduceos mandan gente para que le pregunten, ¿es usted o no es usted? Pero Juan sabe cuál es su posición. Juan no dice, toda esta gente me está buscando, soy famoso, voy a decir que yo soy. No. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua. Juan quiere decir, yo solo bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Y después dice, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan sabe que ni siquiera puede hincarse para quitarle el calzado a Jesús. Ni siquiera puede hacer eso. Está mostrando su humildad. No puede hacer eso, porque sabe quién es. Sabe quién es, sabe que su posición es solo de un siervo. Sabe que él solo es el heraldo que proclama las palabras del rey. Solo habla lo que Dios le dice, pero no está buscando protagonismo. Ese es el trabajo de todos los siervos del Señor. No se predican ellos, sino que predican solamente a Cristo. Ni siquiera se considera digno de desatar la correa del calzado de Jesús. Actúa de manera humilde. Actúa de manera humilde. En el Evangelio de Juan, Juan el Bautista, que no escribe ese Evangelio, dice que él solo es el amigo del esposo. El esposo Jesús que se va a casar, él solo es amigo. Está alegre, pero él no es el esposo, él solo es el amigo. Solo es el amigo. Y también él mismo dice en el libro de Juan que él necesita, Juan el Bautista necesita menguar, necesita bajar su nivel, necesita bajar quién es él. ¿Para qué? Para que Jesús crezca, para que Jesús crezca. Así que entiende quién es él. Pero también entiende Juan quién es Jesús. Entiende quién es Jesús. Dice de Jesús
viene uno más poderoso que yo. Más poderoso que yo. Y la verdad es que si entendemos quién es Jesús, vamos a entender quiénes somos nosotros. Si yo entiendo quién verdaderamente es Jesús, entonces voy a entender que yo solo soy su siervo. Pero cuando paso pensando solo en mí, entonces digo, yo soy muy importante, no me pueden hablar de esa manera, no me trate así, no sabe quién soy yo. Pero cuando veo que Jesús es el grande, yo solo tengo que hincarme delante del Señor. Y eso es lo que Juan hace, dice, viene uno más poderoso que yo. Y aquí Juan no es que está comparando los poderes, ¿verdad? Como yo tengo poder, pero Jesús tiene un poquito más que yo. Lo que significa es, Él tiene poder, yo no tengo nada. Él es el poderoso, yo no tengo nada. Y dice que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y esto es realmente poderoso de parte de Dios. Porque Jesús da a sus seguidores el Espíritu Santo. Jesús bautiza, pone a los creyentes en el Espíritu Santo. Pone a los creyentes en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos guíe y vivamos la vida que agrada al Señor. Jesús bautiza, nos da el Espíritu Santo. O sea, está hablando de la deidad de Jesús. Jesús es Dios y por eso da el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando Jesús, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que Jesús da el Espíritu Santo a sus seguidores para que vivan de acuerdo al Señor. Así que todos los que somos cristianos, si hemos creído en Jesús, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos bautizados con el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, quien nos guía. Pero también dice que Jesús bautiza con Espíritu Santo y también bautiza con fuego. Hay algunos que dicen y cantan y le piden a Dios que los bautice con fuego. Espero que nadie pida eso, porque este bautismo es juicio. ¿Ok? Así que si escuchan a alguien diciendo que fui bautizado con fuego, no he entendido los versículos. Este bautismo no es de poder. Este bautismo significa juicio. Juicio. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que este bautismo es de juicio? Miren el versículo 17. Su aventador, está hablando Juan acerca de Jesús, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Su aventador está en su mano. Aventador es como un cubierto grande, ¿verdad? Entonces si buscan en Google para ver cómo es un aventador, tienen que poner aventador de la Biblia o aventador de trigo, porque hay un modelo de un carro de lujo que se llama aventador, y si solo ponen aventador les va a salir solo ese carro. Entonces tienes que poner aventador de la Biblia. Pero aventador es como un gran cubierto, un gran cubierto que sirve para remover la paja del trigo o remover otras cosas en la parte del trabajando en el área campesina. Así que dice que Jesús tiene este cubierto grande, lo tiene en su mano. Jesús lo tiene en su mano y dice va a limpiar su era. Su era es el campo. Va a limpiar su campo y va a hacer dos grupos. Uno va para el granero, donde está limpio, tranquilo, no hay problemas, es el trigo, pero la paja va en el fuego, y el fuego dice nunca se apagará, y ese nunca se apagará. ¿De qué está hablando Juan el Bautista? Jesús viene a hacer un juicio. Jesús viene a hacer un juicio. Va a limpiar la tierra y va a escoger, a poner aparte a su trigo y a toda la paja. Todos los que no se han arrepentido los tiene que quemar en el fuego eterno. Está hablando del infierno. Jesús hace el juicio aquí. Está hablando del final de los tiempos. Ahora podemos pensar, bueno, eso no es cierto, porque Jesús es misericordioso y Dios también es misericordioso y Dios es amor. Jesús no va a hacer eso. Jesús no envía a nadie al infierno. ¿Saben por qué pensamos eso? Porque hemos dejado que ideas equivocadas de Dios penetren en nuestra mente, no las ideas bíblicas. Dios no dice que no va a enviar a nadie al infierno. Él dice que los va a enviar. Pensamos que el dueño del infierno es el diablo. El dueño del infierno no es el diablo, es Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces aquí no está hablando de una idea, sí, es que eso enseñaban los viejitos que no sabían y no estudiaban como nosotros. Esto es lo que la Biblia enseña. Dios va a hacer un juicio. Unos van para su granero y otros van para el infierno. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí.
Algunos piensan que Dios solo ama y nunca castiga, no importa cómo usted viva. Eso no es cierto. Dios ama perfectamente, y como ama perfectamente, entonces Dios también odia perfectamente el pecado y a todos los que perseveran en su pecado. Por eso, otra vez Juan está diciendo, necesita arrepentirse, porque el juicio de Dios viene, el hacha está puesta, Jesús tiene en su mano el aventador, y si no se arrepiente, téngalo por seguro, va para el fuego que nunca se apagará. No, más adelante voy a tener tiempo. No sabe si va a tener tiempo. No sabe si va a tener tiempo. Así que Jesús bautiza con el Espíritu Santo, pero bautiza con fuego. Así que o nos va a bautizar en Espíritu Santo o nos va a bautizar en fuego. Nos va a bautizar en fuego si no nos arrepentimos. Así que el día de salvación es hoy. Versículo 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Así que Juan está enseñando el Evangelio. Esas palabras buenas nuevas habla de Evangelio. Lo mismo que han anunciado antes todos los profetas, él anuncia lo mismo que han anunciado, que anuncia Jesús, lo mismo que anuncian los apóstoles, es lo que anuncia Juan. No es algo nuevo, no es que Juan, ¿qué es lo que está enseñando Juan? Nunca lo hemos escuchado. Es lo mismo que han enseñado todos, y es lo mismo que enseña Jesús. Anuncia el Evangelio. Juan es tan valiente porque está anunciando el Evangelio que llega donde Herodes, que es el rey, el gobernador de Judea, y se nos dice en el versículo 19 y 20 que Herodes había tomado a la mujer de su hermano Felipe, Herodías, y Juan le dice a Herodes, al rey, usted no puede tener esta mujer porque esa no es su mujer. Otros pudieran decir, no, Juan, no le digas eso, te pueden meter a la cárcel. Pero Juan sabe, no puedo dejar predicar el arrepentimiento de pecados, porque esto es lo que Dios manda. A veces no predicamos eso porque tenemos miedo. ¿Qué van a decir de mí? Que soy alguien muy exagerado, un fanático. A lo mejor no voy a decir eso. Pero Juan sabe que tiene que predicarle al rey y decirle, no tiene permiso de estar con la esposa de su hermano. Así que como dice el versículo, Herodes no le gusta eso y lo mete en la cárcel. Lo mete en la cárcel. Y de ahí de la cárcel no sale, como vamos a ver después, sino que ahí muere decapitado. Pero es un hombre fiel al Señor. Es un hombre fiel al Señor. Tengo 3 conclusiones para que terminemos. Primero, el arrepentimiento verdadero es un cambio de mente. Necesitamos examinarnos. Quiero invitarlo a que se examine. ¿Realmente me he arrepentido de mi pecado? ¿Realmente le he pedido a Jesús que me perdone del pecado? ¿He abandonado mi pecado? ¿O digo que me he arrepentido pero sigo haciendo lo mismo? No ha cambiado nada. Y si dice no he cambiado nada, hoy el Señor nos está dando la oportunidad. Necesito arrepentirme de mi pecado. Necesito arrepentirme. Jesús también bautiza en Espíritu Santo y fuego. Todos los cristianos Jesús nos ha dado su Espíritu Santo y por eso podemos vivir la vida cristiana y por eso puedo amar a mis enemigos porque tengo el Espíritu Santo y por eso puedo vencer el pecado aun cuando mi tentación o la tentación que recibo me dice que peque, puedo vencerla porque tengo el Espíritu Santo. Esa es la grandeza que nos da el Señor, nos da su Espíritu Santo. Pero también el Señor Jesús trae un juicio. No se deje engañar por ideas de que Jesús no hace eso. Todos los que dicen eso no saben, pervierten las Escrituras y no han estudiado la Biblia. Pero Jesús viene para hacer un juicio. Por eso necesitamos arrepentirnos. La última, debemos ser como Juan al hablar del Evangelio. Todos nosotros los cristianos nos vemos muchas veces en momentos donde tenemos que hablar del Evangelio y siempre hay la tentación de suavizar y no, mejor no voy a decir esto porque se va a ofender. Pero debemos predicar la palabra. Debemos hablar del arrepentimiento. Con amor, pero debemos hablar del arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, venimos esta mañana ante ti. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, toca nuestros corazones y si hay alguien aquí que necesita arrepentirse, Señor, llámalo para el arrepentimiento. Llámalo para el arrepentimiento, Señor. Obra en su corazón. Señor, y todos los que vivimos,
que has dado tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a vivir delante de ti, despreciando y odiando nuestro pecado, sabiendo que solo podemos vivir rendidos ante ti. Toca, Señor, nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.